Un saludo para todos los miembros de la Academia de Historia y la Ingeniería de las Obras Públicas que nos acompañan hoy en nuestra sesión ordinaria y para las personas que han sido invitadas. En el día de hoy tendremos el agrado de escuchar una conferencia del ingeniero Álvaro Castillo Niño. Álvaro Castillo Niño es ingeniero civil de la Universidad Javeriana de 1965. Es doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y tiene otros estudios de posgrado en el externado y en la Universidad de los Andes. Es consultor de aspectos técnicos y económicos de molinería, de arroz, maíz y trigo, y de manejo de cargas a granel en puertos y silos. Ha participado en proyectos agroindustriales en prácticamente todos los países de América Latina y en algunos países de Europa, Asia y África. Es miembro de número de nuestro archivo desde el año 2016. Varios de sus artículos y sus tesis de grado doctoral han sido publicados por Archivo. Y además es autor de varios libros y artículos en revistas nacionales e internacionales sobre procesos de almacenamiento de granos y artículos de los mismos temas desde el punto de vista histórico. La conferencia titulada, como dijo como se mencionó anteriormente, se denomina La historia de los puertos marítimos de Colombia, del ingeniero Castillo Niño. En ella tratará una visión desde las instituciones y de la construcción de infraestructura. Asimismo, subraya la importancia de que los ingenieros escriban sobre la historia para registrar, sobre todo en nuestro país, en qué forma ha cambiado radicalmente Colombia en los últimos 50 años. La conferencia recorre los aspectos históricos sobre los puertos marítimos. Se refiere a los puertos durante la época de la República: el río Magdalena, Barranquilla, Sabanilla, Puerto Colombia y Bocas de Ceniza. Adicionalmente, se explica el comportamiento de los puertos de nuestro país durante la Guerra de los 1000 días y de la manera en que el Canal de Panamá cambió la geografía económica del país. Además, se agregan aspectos históricos sobre el puerto de Cartagena y el muelle conocido como La Machina, y además sobre el puerto de Santa Marta, el Banano, la United Fruit Company, sobre el puerto de Buenaventura, en donde se explora la afirmación de, comillas, ciudad sin puerto o puerto sin ciudad, cierro comillas, y el muelle Regifo. Finalmente, se señala la historia de Colpuertos, de las asociaciones portales regionales y sus efectos, y se expone el descargue a granel de cereales. Y finalmente, proyecta algunas fotos comentadas de los puertos carboneros y de Puerto Antioquia en Urabá. Entonces tengo el agrado de darle la palabra al ingeniero Álvaro Castillo Niño para que nos presente su conferencia sobre la historia de los puertos marítimos de Colombia. Adelante, por favor. Muchas gracias, Jaime, Santiago, Luis Felipe y demás compañeros y colegas. Empezamos la proyección, Luis Felipe. Ya se está viendo. Sí. Perfecto, está perfecto. Yo cambié un poco el título. No es la historia, son unos apuntes para esa historia. Porque la historia ahora se ve desde muchos puntos de vista. Yo estoy aquí analizándola únicamente desde el punto de vista de las instituciones y de la construcción de infraestructura. Faltan otras visiones, inclusive visión de género. Hay muchísimas cosas ahora desde donde se puede mirar la historia. Sí, pasemos. Esta es una frase que me parece a mí muy interesante porque corresponde al caso mío. Según relato del escritor mexicano Enrique Krause, en el Colegio de México por 1968 se tuvo la idea heterodoxa
de incorporar el doctorado de historia a estudiantes egresados de diversas escuelas y facultades, no solo historiadores, filósofos o estudiosos de las ciencias del hombre. Se planteó que para hacer la historia de la música, de la prensa periódica y otros medios de comunicación y difusión, etcétera, era necesario contar con quienes cultivaran y tuvieran experiencia en esas profesiones. A eso se debió que se presentaran hasta ingenieros, como advirtió sorprendida la directora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México cuando vio llegar la solicitud de Krause, ingeniero industrial. Estos apuntes se refieren al desarrollo de los puertos de carga general. Y como mencionaba antes, trato de verlos desde las instituciones y desde la construcción de infraestructura. En los puertos especializados de carbón, de petróleo, de banano, apenas se esbozan, no se hace una visión completa. Por último, quiero insistir en que no se incluyen las referencias y fuentes. Estas se presentarán en la versión escrita final. Conceptualmente, las instituciones pueden ser formales o informales. Esto es de la conceptualización que se hace ahora de la historia de las instituciones y de la economía también vista desde ese punto de vista. Las formales incluyen las organizaciones, como por ejemplo en este caso, Colpuertos y el IDEMA. Y la segunda corresponden a los hábitos y costumbres predominantes, como por ejemplo la puntualidad, el contrabando, la cultura del no pago en algunas regiones, o el morirse al pie de su palabra, como decía Robledo Ortiz, de los arrieros y comerciantes de antaño. En conferencia pasada en esta academia, Florinés Arias, con el criterio que dan años de estudios de historia, mencionó que esta no puede ser únicamente la de las guerras y la política, y que también son importantes historias como las que nos ocupan en esta academia. También resaltó que las historias oficiales las escriben los vencedores, y añado yo, estas tienden a ser cambiantes, y no es estable lo que ahora se llama el lado correcto de la historia. Una palabra muy utilizada sin que nadie indique nunca cuál es el lado correcto. Piensen ustedes en la historia que se hubiera escrito sobre Hiroshima y Nagasaki, si en la Segunda Guerra Mundial los vencedores hubieran sido los nazis. Exagerando y sin pretender hacer un juicio de valor de la decisión de Truman, posiblemente Hiroshima y Nagasaki serían llamadas el Holocausto, y Auschwitz no Auschwitz, y hubieran llovido mil críticas a Christopher Nolan, director de la película Oppenheimer de 2023, al apenas rozar lo que sucedió en esas ciudades japonesas. Ahora quiero hacer una breve referencia al sesgo que toma la historia según diferentes puntos de vista, según el cristal con que se mire. Ustedes recuerdan el poema español viejo de que nada es verdad ni es mentira, todo es según el cristal con que se mira. Como esta es una historia de puertos, empecemos por Cartagena de Indias e hilvanemos con las ideas anteriores. A mí me sorprendió un poco la reacción en 2014 de aparentemente la mayoría de los cartageneros que exigieron el retiro de la placa que el gobierno de Santos descubrió ante el príncipe de Gales en reconocimiento del valor de ingleses y tal vez para dorar un poco la píldora de españoles durante el intento de toma de Cartagena en 1741 por los ingleses comandados por Vernon. Los ingleses, 60 años después del ataque de Vernon, en los primeros años del siglo XIX, apoyaron la independencia de las colonias de España. En ese entonces eran de los nuestros. Teníamos la Legión Británica. Pero en 2014, con visión decantada, fueron vistos por los cartageneros como el otro, que nos atacó a nosotros, ya que no se podía hacerle un homenaje. Y los españoles en 2014 formaron otra vez parte de nosotros. Como ejemplo directo de esta presentación, hoy tendemos a calificar como desastrosa la gestión de Colpuertos y como exitosa la de las sociedades portuarias.
pero en algunos años, seguramente, un político o historiador progresista, como se dice ahora, la podrá describir como aprovechamiento injusto de propiedades del Estado. Prefiero escribir historia de temas que conozco, que he cultivado profesionalmente, como se decía en el Colegio de México, y que han picado mi curiosidad por entender cómo se originaron. María Luisa Cazorla, autora de una fascinante tesis doctoral sobre la última singladura de la nao Santa María, recuerda una cita de un biógrafo de Colón que decía: para juzgar un marino es conveniente estar un poco al corriente de las cosas de la mar, como se pensaba en el Colegio de México y seguramente en la Universidad de Colombia, cuando abrieron su doctorado de historia hasta para ingenieros. Cuando escribo, echo mano de todas las fuentes imaginables: historia oral, recortes de periódico, archivos familiares guardados en baúles y los archivos propios. Esa era una cita de Enrique Krause, cuando se refería a la manera de trabajar de don Luis González, historiador también mexicano, al quien llama maestro en su libro Spinoza en el Parque México. Conozco el tema de los puertos. He trabajado en ellos desde mediados de los años de 1960, inicialmente en el descargue de barcos de granos importados y posteriormente en cargues de carbón energético y coque. Curiosamente, esta actividad en puertos me llevó a vincularme a esta academia. Hace unos 20 años me invitó a Costa Rica Germán Silva, compañero de colegio y de universidad, para analizar algunos trabajos de descargue de granos en Puerto Caldera. Yo ya había recibido de la Universidad Nacional la llamada candidatura al grado de doctor en historia, pero no sabía de la existencia de esta academia. Pocas semanas después presenté mi solicitud de vinculación y me encontré con amigos como Santiago Luque, Germán Silva, Tomás Turriago y mis profesores muy queridos por quienes siento gratitud: Alfonso Orduz, de aerostática y ferrocarriles. Ahí me mencionaba ahora la pendiente máxima de los ferrocarriles. Los ingenieros civiles de ahora yo creo que no tienen ni idea de esos temas. Álvaro Silva, que me dictó concreto, y Alfredo Díaz, que me dictó fotogrametría. Para ampliar el contexto, ya siempre se aprecia claramente: la Colombia de hoy no es la del pasado, ni siquiera la del pasado cercano. Malcolm Dees, en un artículo de 2014, resume los cambios así: la población se ha urbanizado, en algunas décadas a un ritmo asombroso. No hay movilidad geográfica sin movilidad social y política. Y la migración a las ciudades produjo una nueva clase media, mucho más grande, y contribuyó a la paulatina muerte de las viejas lealtades sectarias. De la escasa televisión en blanco y negro se ha llegado a los universales canales en colores. Continuando con Diz, de un país muy mal comunicado con el resto del mundo al país con el segundo aeropuerto en tráfico de América del Sur. Los colombianos viajan más dentro y fuera del país. La vieja economía cafetera ha sido reemplazada por la nueva, la del petróleo y la minería. Anoto, aunque estas son ahora nuevamente cuestionadas. Continuando con Diz, han llegado nuevos patrones de consumo en las esferas altas y en las bajas, y añado yo el narcotráfico y la corrupción en todas las esferas. Esto implica comercio, puertos y aeropuertos de todo tipo. Diz se refiere a lo que él llama la agenda profunda, que es la agenda casi imperceptible de la historia de un país de la que uno no se da casi cuenta, solo se ve con el paso de los años. Este término recuerda el concepto de larga duración del historiador Fernando Brodel, y menciona Diz con sorna un ejemplo que hace, entre comillas, así lo dice Nis, paniquear a muchos. Parece premonitorio. Decía Diz en ese 2014: un acuerdo con guerrillas y narcotraficantes va a producir situaciones delicadas. La paz puede ser desestabilizadora.
porque inyecta incertidumbre en los arreglos pragmáticos entre las guerrillas y los demás que existen en la periferia. Exactamente lo que estamos viviendo ahora. Sin embargo, un acuerdo de paz no puede considerarse permanente, como lo demuestra la situación actual del Ecuador. Correa, el presidente Correa, hizo acuerdos de paz con las pandillas, pero estas pandillas regresan ahora como gángsters y como narcotraficantes. Fernando Brodera, el maestro de la vida material, al mirar la historia con ojos de larga duración, de historia profunda, decía que en ella un año no cuenta y un siglo es un parpadeo. Los puertos marítimos de lo que hoy se llama Colombia tuvieron poco desarrollo durante la colonia, por la escasa producción de productos exportables y las restricciones establecidas por la corona española de comerciar con puertos diferentes a los autorizados. Inicialmente Sevilla, posteriormente Cádiz y luego la apertura limitada de otros puertos con el reglamento del libre comercio establecido por Carlos III de España en 1788. Además, el comercio estaba restringido por la inseguridad de los mares. Como anota Pérez Reverte, el monopolio comercial español con sus posesiones americanas era mal visto por las compañías mercantiles inglesas, que nos echaron encima a sus corsarios. Pérez Reverte los llama ladrones autorizados por la corona, sus piratas, ladrones por cuenta propia, y sus contrabandistas. Dice Pérez Reverte que a finales del siglo XVIII, Carlos III, entre comillas, aquel muy decente Borbón, intentó abrir las ventanas y airear el olor a cerrado y sacristía que encarecía este sitio. Se refiere a España. Por aquí el nombre de Carlos III, por aquí en América, el nombre de Carlos III está unido nada menos que a José Celestino Mutis, a Humboldt, a la Condamine. Vinieron aquí, pudieron viajar, pudieron hacer sus mediciones por la apertura de los Borbones de Carlos III. Este es un comentario personal. Nunca entendí por qué el padre de Granados, de San Bartolomé, el cual los bartolinos recuerdan con toda seguridad, distorsionaba la historia llamando a los Borbones los bobones, produciendo risas y burlas entre los alumnos. Aunque también valoro ahora que haber percibido que muchas de las afirmaciones del padre Granados no eran sólidas y que sus juicios de valor estaban cargados de ideología y de rencor. Esto me ayudó a tratar de mirar y oír siempre con espíritu crítico. Un esfuerzo complicado pero importantísimo. La carrera de las Indias. Se debe recordar la organización desde 1543 de convoyes de barcos comerciales protegidos por navíos de guerra. Se denominaba la carrera de las Indias, que por seguridad se debían hacer en los viajes a América, tanto en el Atlántico, en la Armada de Barlovento, como en el Pacífico. El galeón de Manila, que viajaba un par de veces al año entre Nueva España, hoy México, y las Filipinas. Las dos flotas partían de Sevilla y posteriormente de Cádiz. Los vientos alisios, relativamente constantes en el verano del hemisferio norte, permitían llegar a las islas de Barlovento, las Antillas Menores, en unos 30 días. El resto del trayecto ahora contra el viento, eso quiere decir precisamente Barlovento, donde cambiaba el viento, tomaba más tiempo. Hasta Portabelo en Panamá, desde las islas de Barlovento, podían ser otros 40 días, cuando era posible. Había ocasiones en que tomaba mucho más tiempo el viaje. En las Antillas Menores, las flotas se separaban. La de Nueva España o de la Sogue, que era la que traía mercurio para la minería de plata de México, seguía a Veracruz, y la otra, la de tierra firme, o sea, Panamá, se dirigía a Nombre de Dios en Panamá y a Cartagena de Indias. En Veracruz y los otros puertos se realizaban a la manera medieval ferias de intercambio de mercancías que duraban varias semanas. El puerto de mayor importancia de la Nueva Granada era el de Cartagena, por las fortificaciones que defendían la ciudad
donde los españoles acumulaban oro y plata proveniente de las zonas cercanas de los Cenubes y del Perú. Las dos flotas se reúnen en La Habana para pasar el invierno y regresar protegidas a España. En la época colonial y en el primer siglo de la República, ningún puerto colombiano del Océano Pacífico tuvo importancia. Eran simples ensenadas usadas por pescadores y barquichuelos que realizaban algún cabotaje entre sitios cercanos. No existía intercambio organizado entre Perú y la Nueva Granada, por ejemplo. Esta es una digresión de un tema que me apasiona a mí. Se estima que la nao Santa María tendría una eslora en flotación, era la palabra que se usaba, la palabra que se usaba en el momento para denominar la longitud del barco, de más o menos 22 metros, y una manga de trazado, o sea, el ancho de 7,80 metros. Calaba, o sea, se hundía en la proa, más o menos 2,18 metros y 3 metros en la popa, dando un desplazamiento de 233 toneladas con capacidad de arqueo, o sea, la capacidad de carga de unas 120 toneladas. Hoy en día, por ejemplo, en los puertos de carboneros, la eslora de flotación de un barco pasa de 250 metros, la manga de 30, 40 metros y el desplazamiento puede pasar de 200, 250,000, 300,000 toneladas. El padre de las casas, copista del diario de Colón, tijera en mano, omitió muchos datos que consideró impíos o que no le parecieron de interés. No se conoce, ojalá todavía y aparezca algún día, el original del diario. Colón se lo entregó a la reina Isabel en la primera entrevista. La reina Isabel luego se lo dio al padre de las casas. Él sacó un par de copias que estuvieron perdidas durante 2 o 3 siglos y aparecieron a finales del siglo XIX en unos archivos de la nobleza española. Estas fotos son de una reconstrucción de la nao Santa María hecha a finales del siglo XIX. Vean ustedes en la parte de arriba, en la foto de la Santa María de la derecha, las gavias, esas velas superiores, las que vienen sobre las velas inferiores de mayor importancia. Esto para los lectores de Macrol, el gaviero. El reglamento de Carlos III, que es algo de tremenda importancia, que nunca le mencionan a uno en los colegios, bueno, ya como que no se estudia historia en los colegios, de modo que ahora mucho menos. Las reformas borbónicas abrieron gradualmente algunos puertos al comercio, inicialmente los puertos de las islas del Caribe de mayor tamaño, Cuba, la Española, etc. Posteriormente Luisiana, Yucatán y Campeche. Y con el reglamento de 1778 se abrieron el número de puertos españoles también se amplió de manera gradual. En la introducción del reglamento, Carlos III consideraba que, entre comillas, solo un comercio libre y protegido entre españoles europeos y españoles americanos puede establecer en mis dominios la agricultura, la industria y la población a su antiguo vigor. Para los economistas esto suena algo parecido a lo que afirmaba Raúl Prebisch de la CEPAL. El comercio en las costas americanas creció de manera rápida a partir de 1778, pero en los primeros años del siglo XIX se trastornó por las guerras entre Napoleón y el resto de Europa, y luego por las independencias de Norte y Suramérica. Ese dibujo de la derecha es un dibujo hecho por Goya, de Carlos III. El dibujo completo lo muestra en una cacería. La República, según José Antonio Campo, a finales de la colonia, el actual territorio colombiano registraba uno de los índices de apertura al exterior más bajos de toda Latinoamérica. La magnitud del atraso se aprecia con las cifras de las exportaciones per cápita anuales en ese periodo. La Nueva Granada, $1,75. Venezuela, 6,25. Estados Unidos, 8,25. Cuba, 17,50. Jamaica, 40. Y Haití, para sorpresa,
Antes de la Revolución de Independencia, $133. Era el país más rico de América, per cápita, como se quisiera mirar. Algo parecido, algo equivalente al Panamá para los latinoamericanos de ahora, el país de mayor ingreso en América. Durante el siglo XIX, por los puertos del Caribe, entraba y salía la mayor cantidad de carga importada del país y salían las escasas exportaciones. Aunque Juan Bernardo Elbers obtuvo en 1824 directamente de Simón Bolívar el privilegio de la navegación a vapor en el río Magdalena, su empresa no tuvo mayor proyección. No existían cantidades de productos que transportar. En 1827, en los inicios de la actividad marítima en la República, Cartagena fue designada como puerto libre y franco por el general Santander, pero el impacto de esta medida fue muy reducido, casi nulo. Me refiero aquí al transporte fluvial por el río Magdalena. Las reformas políticas de la mitad del siglo XIX, conocidas como las reformas liberales del medio siglo, privatizaron los monopolios estatales, otorgando concesiones y privilegios económicos a los comerciantes. Dentro de estas reformas, por ley del 23 de mayo de 1848, se declaró libre el cultivo de tabaco a partir del 1 de enero de 1850. Las repercusiones de esto fueron grandes en muchísimas zonas. El auge del Tolima, el auge de Palmira, todo eso contribuyó por esta declaración de libertad del cultivo de tabaco. El auge del transporte fluvial por el río Magdalena se consolidó con el incremento de la producción de tabaco y la participación en el negocio de la firma de Montoya Sáenz. Sin embargo, esta auge del tabaco fue una cosa efímera, algo parecido a lo que pasó también con la quina y con el palo de rosa y con todas esas exportaciones de corta duración que a uno que se mencionan. Eso lo llama José Antonio Campos producción para especulación. Pasemos a la siguiente. Durante el periodo colonial, Barranquilla era un pequeño puerto fluvial a orillas del río Magdalena, sin acceso real al mar por los bancos de arena de Bocas de Ceniza. La ocupación militar española de Cartagena entre 1815 y 1820 indujo al gobierno a autorizar el uso de Sabanilla, después Puerto Salgar y luego Puerto Colombia, como puerto de exportación, así no tuviera buenas vías de comunicación con Barranquilla. Cartagena estaba invadida, recuerden ustedes, de modo que hubo que acudir a autorizar que el puerto de Barranquilla o se pudiera entrar por el puerto de Sabanilla. La navegación fluvial por el Magdalena tomó importancia en 1856, cuando Roberto Augusto Hoy conformó en Barranquilla la Compañía Unida de Navegación, con 5 vapores que operaron regularmente durante las siguientes décadas. Según un estudio preparado por Cisneros, las limitaciones para entrar, entre comillas, al Magdalena por Bocas de Ceniza se agravaron en la primera mitad de la década de 1880. Bocas de Ceniza entre 1887 y 1883 recibió 106 buques de vapor con 86.000 toneladas. En 1884 no recibió ninguno y solo uno en 1885. A finales del siglo había suspendido prácticamente la navegación por ese lugar y apenas el 25% de los veleros que se atrevían a navegar lo lograban con éxito. A finales del siglo XIX, Barranquilla se había convertido en el principal puerto colombiano. Crecía el comercio, la industria, con una población cosmopolita, única en un país encerrado y provinciano. Había empresarios e inversionistas alemanes, franceses, ingleses, sirios y libaneses. Tal vez ustedes recuerdan que el hombre de mayor influencia política, de mayor poder a finales del siglo XIX, don Miguel Antonio Caro,
se enorgullecía de no conocer, de no haber salido nunca de la sabana de Bogotá. Él no conocía el mar. Su orgullo era haber permanecido aquí. País totalmente provinciano, con una muy pequeña población cosmopolita en los puertos. Eso explica pues muchas de las cosas que pasaron en Colombia después y en parte también nuestras dificultades actuales. Esa transición de Barranquilla se hizo en varias etapas, siempre apoyada en el transporte marítimo. Desde mediados del siglo XIX hasta los años de 1930, centrada en la bahía de Sabanilla y luego en el río con los trabajos de canalización de bocas de ceniza que permitieron la entrada de barcos transatlánticos por el Magdalena hasta el puerto fluvial localizado en su margen izquierda, obviamente aguas abajo. La bahía de Sabanilla, una de las que se forman en el delta del río Magdalena, distante unos 25 kilómetros de Barranquilla, fue el primer puerto importante de comercio exterior que tuvo Colombia, aunque se había habilitado en 1820 como puerto de fondeo. Se refiere al fondeo al transbordo de embarcaciones pequeñas. El fondear en la bahía en aguas relativamente profundas y bajar embarcaciones pequeñas. Su uso tomó fuerza para facilitar las exportaciones de tabaco hacia Europa, tal como ya se hizo referencia. Se trataba de una bahía de aguas profundas, en la cual podían fondear a más o menos 1 kilómetro de la costa barcos de vapor de 1.000 o 1.500 toneladas, a dimensión de las naves marinas comerciales de ese tiempo. Los comerciantes y políticos de Cartagena trataron de limitar la expansión de Sabanilla al comercio internacional, lo cual dio origen a una dilatada discusión, todo resuelta en 1849, cuando dentro de las reformas liberales del medio siglo se autorizó el comercio de importación e exportación por ese puerto. Gabriel Poveda describe la operación de carga y descargue de los barcos en Sabanilla de la siguiente manera. En Sabanilla el barco fondeaba y los viajeros y el cargamento bajaban a unos botes o almadías que esperaban al pie del casco, más o menos a 1 kilómetro de la costa. El recorrido a Barranquilla y al río Magdalena tomaba un día completo en carretas de caballos. Según Santiago Correa, entre los años 1865 y 1866, Sabanilla exportó 10 veces más tabaco que Cartagena y Santa Marta juntas. Por Sabanilla se exportaron 4.154 toneladas contra 546 toneladas de tabaco por Cartagena y Santa Marta. El transporte en la bahía de Sabanilla y el transporte hasta Barranquilla eran operaciones costosas y demoradas, y en consecuencia se vio que la solución para reducir su costo era la construcción de un ferrocarril. El entonces, en 1865, denominado Estado Soberano de Bolívar, decidió construir un ferrocarril entre Sabanilla y Barranquilla, con el fin de comunicar fácilmente el puerto marítimo con el fluvial. La dificultad más grande era conseguir. Santiago Correa considera que la élite cartagenera, reacia a perder su menguada posición en el comercio internacional, ejerció las presiones necesarias para que la Corte Suprema de Justicia suspendiera la ley promulgada por el Estado de Bolívar. Finalmente el ferrocarril se construyó. El servicio se inició el 1 de enero de 1871. Sabanilla fue rebautizada como Puerto Salgar, en honor al presidente de la República del momento, Eustorgio Salgar. La inauguración del ferrocarril Barranquilla-Sabanilla dinamizó el comercio exterior por esa ciudad, convirtiéndola en el primer puerto colombiano. El ferrocarril, y esto llama la atención, fue rentable desde 1873, el tercer año de operación. Fue muy rentable durante 20 o 30 años. Puerto Colombia, épocas de ceniza. En los años de 1880,
Ya se discutía si se debía mejorar el puerto de Barranquilla en el Caribe o se facilitaba la entrada por el río Magdalena. La empresa concesionaria del ferrocarril contrató en 1880 a Cisneros para estudiar y trazar la prolongación del ferrocarril de Puerto Salgar a Puerto Vilillo en busca de un sitio con mayor calado, pues se consideraba que el punto de fondeo utilizado hasta entonces no ofrecía buenas condiciones para la operación marítima. En junio del año 87 terminaron los trabajos de construcción de la carrilera y de la extensión de la estación de Puerto Vilillo, pero Cisneros había encontrado otro sitio llamado Puerto Cupino, situado a unos 2 o 3 kilómetros más hacia el occidente, con aguas más tranquilas y mayor calado. Cisneros consiguió algunos cambios en el contrato, entre ellos una variante de la carrilera, un muelle metálico que permitiera la entrada del ferrocarril y que se cambiara el nombre de Puerto Cupino a Puerto Colombia. Con el nuevo muelle se podrían recibir barcos de mar hasta de 1.800 toneladas métricas, entre los mayores del mundo en ese entonces. Estas son el mapa de la izquierda muestra dónde quedaba el muelle de Puerto Colombia, exactamente dónde queda el muelle de Puerto Colombia, y se ven las bocas de ceniza. Y a la derecha una fotografía bastante vieja del muelle, que en total medía más o menos 1.200 metros, incluyendo el muelle y el viaducto. Hay muchos autores que confunden la palabra del muelle con la del viaducto y dicen que era un muelle de 1.200 metros. Eso no es cierto. Era un muelle de unos 200 o 300 metros, como se puede apreciar en la fotografía. Según el relato de Correa sobre Puerto Salgar, hoy Puerto Colombia, con la ampliación de la vía férrea y la construcción del muelle, el número de vapores que llegaba al puerto pasó de 12 mensuales entre 1874 y 76, pasó a 21 entre el 81 y 82. En la ciudad hubo entonces un rápido crecimiento de la población inmigrante proveniente de Europa, Holanda, Inglaterra, Alemania, Italia, Estados Unidos y América Latina, que se reflejó en un visible aumento de la inversión extranjera. De esta época, por ejemplo, es la construcción de los grandes pastificios, productores de pasta y de harinas de Barranquilla, los molinos de Generoso Mancini. Llegaron por esa época, a finales del siglo XIX, principios del XX. El muelle de acero y concreto entró en operación en junio de 1893. Tenía unos 1.200 metros de largo por 15 de ancho y fue el tercer puerto más profundo y el segundo más largo del mundo. Aquí cometí yo el error no separar el muelle y el viaducto. Jorge Villalón, historiador y docente de la Universidad del Norte, indica que en 1888, cuando el muelle entró en operación, las exportaciones ya no eran de tabaco, porque este se acabó en grandes cantidades en 1875. Lo que se hizo para el tabaco se utilizó finalmente para el café, y el muelle se agrandó en 1893 ante el aumento impresionante de los sacos de café que salían por allí. Esta es una gráfica muy interesante preparada por Juan Santiago Correa, que muestra cuáles fueron los ingresos de las aduanas de Sabanilla, o digamos Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, en millones de pesos. La línea continua es la de Sabanilla, y yo marqué con los cuadros rojos el punto de donde cuando se construyó, o el año en que se construyó el ferrocarril y el año en que se construyó el muelle, en que empezó operaciones el muelle. Vean ustedes cómo Cartagena mantuvo alguna operación y Santa Marta casi no se alcanza a ver, la línea punteada casi no se alcanza a ver. Hasta la guerra de los 1000 días, finales del siglo XIX. Si pasemos a la otra. La explicación del incremento de la participación de Sabanilla Barranquilla es simple.
Era más barato llegar de Sabanilla y de Puerto Colombia al río Magdalena que desde Santa Marta o Cartagena, desde el mismo río, dada la inestabilidad del canal de Iquique para llegar desde esta última. La misma consideración era válida para las exportaciones del interior hacia Europa. La construcción del ferrocarril de 20 kilómetros que unió a Puerto Colombia con Barranquilla en el año 1888 fortaleció aún más la posición de esta ciudad frente a Cartagena y Santa Marta. Según anota el sociólogo Max Weber, que es uno de los sociólogos más renombrados del siglo XX, pocas fueron las modificaciones registradas en materia de transporte, por lo menos con carácter sustancial, hasta que apareció el ferrocarril. Los barcos para el comercio marítimo en el siglo XVIII apenas poseían un mayor desplazamiento que los de Venecia, las postrimerías de la Edad Media, año de 500 o 600 toneladas. Los ferrocarriles, afirma Max Weber, son el medio más revolucionario que la historia registra, no solamente para el tráfico, sino para la economía. En la gráfica de Correa, los valores absolutos de los recaudos de aduana deben ser poco confiables, pues precisamente corresponden a algo tan incontrolable como el pago de impuestos en una zona de contrabando, donde se había hecho una institución por la actividad de los contrabandistas ingleses y holandeses, de Jamaica y de Aruba. Sin embargo, las cifras relativas sí deben tener significación si se supone que el contrabando y la evasión tuvieron incidencia similar en cada puerto. Este asunto de la institución del contrabando y del mundo con poca ley de la Guajira tiene mucho que ver también con el narcotráfico. Recuerden ustedes que, que la producción de marihuana fue promovida inicialmente por los cuerpos de paz, por los muchachos norteamericanos hacia 1960, 1965. En poco tiempo los guajiros se apropiaron de eso y de ahí se difundió y continuó tomando fuerza. En todo el Caribe, el contrabando es una institución. Se estimulaba desde Jamaica y Aruba, influenciado por las luchas entre Inglaterra y los Países Bajos contra España. El contrabando sería así una de las instituciones informales. La aduana de Barranquilla sería una de las formales. En vísperas de la Guerra de los 1000 días, la aduana de Barranquilla tenía ingresos 3,5 veces superiores a las de Cartagena y más de 100 veces mayores que los de Santa Marta. Las oscilaciones de mayor importancia en la gráfica reflejan la inestabilidad del país durante las guerras civiles del siglo XIX. La construcción de puertos que puedan considerarse modernos se inició en Colombia a finales del siglo XIX con el muelle de Puerto Colombia. En la primera década del siglo XX se construyeron nuevos muelles en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Buenaventura. Varios de ellos fueron administrados por las compañías privadas internacionales que los construyeron o por entidades públicas de carácter regional. En 1894 se construyeron en Cartagena un muelle marítimo que era conocido como la Machina. Digo yo la Machina porque esto me recuerda el juego de los niños en Santander del machín machón. Es el balancín ese y se llama de esa manera por lo que los niños de Santander conocían o conocíamos las máquinas de bombeo de petróleo que subían y bajaban y todo se llamaba el machín. En Cartagena se construyó además un ferrocarril para unir la bahía con el río Magdalena. Se hicieron obras de dragado en el canal del dique, un muelle fluvial en Calamar, en el canal del dique. Pero llegó la guerra de los 1000 días. Al término de la guerra, el país quedó en ruinas, con una economía cafetera agobiada tanto por la crisis externa como por el propio conflicto, con un sistema de transporte de por sí precario, desvertebrado casi por completo, deshecha las finanzas públicas, el cambio exterior y la circulación monetaria y desbordados por entero los precios. En los años que siguieron en la guerra de los 1000 días, Barranquilla, al igual que el resto del país, redujo su actividad comercial.
A pesar de todo, en 1903 era el puerto de salida del 67% del café que se embarcaba en Nueva York. Se exportaba una cantidad importante de pieles y se seguía exportando quina, tabaco y dividivi, a pesar de que la bonanza exportadora de estos artículos ya se había culminado, ya se había terminado, sí. En 1906 llegaron a Puerto Colombia 326 vapores marítimos, con un promedio de carga de 2.200 toneladas en promedio. Dos terceras partes del comercio internacional del país llegaban o salían de Barranquilla. En 1920, finalizada la Primera Guerra Mundial y con el canal de operación de Panamá ya en operación comercial, la producción de café se fue desplazando al occidente y sus exportaciones a Buenaventura. Esta fue una consecuencia de la Guerra de los Mil Días, la destrucción de las zonas cafeteras, de las haciendas cafeteras centradas en Santander y en esos lados y su desplazamiento hacia el Quindío. Los colonos antioqueños estaban abriendo el Quindío y el café se fue hacia ese lado y era mucho más lógico sacarlo del puerto por Buenaventura, dado que el canal ya existía, para llevarlos a los mercados de Europa y de los Estados Unidos, o de ese lado de los Estados Unidos. A finales del siglo XIX y primeros años del XX, el café llegaba a los puertos de muchas formas, lo que hoy se llamaría un transporte multimodal. En recuas de mulas y bueyes se transportaba el café hasta el puerto de la Virginia, el río Cauca. Para movilizar el café hacia la exportación, el empresario Carlos Pinzón Posada montó una flota de 8 barcos que viajaban entre la Virginia y Puerto Isaac en Cali, de donde se enviaba por ferrocarril hacia Buenaventura. También se exportaba café a los puertos del Atlántico, que se había llevado del Quindío al Magdalena por el cable aéreo. El ferrocarril de Barranquilla a Sabanilla dejó de ser competitivo a partir de 1836. Ya se había construido bocas de ceniza y resultaba mucho más conveniente entrar por bocas de ceniza. La ferrovía de Puerto Colombia funcionó por 70 años y se puede considerar una de las obras de infraestructura de mayor impacto en todo el país realmente. El ferrocarril de Barranquilla fue la primera experiencia de transporte significativa en la Colombia de hoy y la primera experiencia modernizadora importante de transporte terrestre en el país. Digo en la Colombia de hoy porque recuerden ustedes que se construyó hacia 1850, 1860 un ferrocarril en Panamá, antes del canal, que hacía el oficio del panal, que fue sumamente exitoso y era una verdadera máquina de hacer plata. En 1828 los trabajos en bocas de ceniza permitieron la llegada de buques de mayor calado al terminal de Barranquilla y afectaron los ingresos operacionales netos de la compañía inglesa que era la propietaria del canal del muelle y del ferrocarril de Puerto Colombia. Y el Estado empezó a considerar seriamente la posibilidad de recomprar la empresa. Alguien decía que fue la compra de un cadáver. Y se pregunta uno cómo habrá sido ese negocio de darle la salida a los ingleses de su inversión y permitir recuperar y llevarse las utilidades y quedarse los colombianos con el cadáver. Pero el momento económico no pudo ser peor. Hubo una difícil negociación en medio de una fuerte contracción fiscal. Escúchenme, recuerden de la crisis la gran crisis del año 29, producida por la Gran Depresión, y el trato solo se pudo cerrar en 1934. Bocas de ceniza. En el año 1824 se había iniciado la navegación fluvial con buques de vapor, lo que despertó el interés local en la conexión directa del río con el mar Caribe por las bocas de ceniza. Las operaciones en esa ruta cambiaban a veces de manera imprevista. Según relata Carlos Bell, entre el año 1877 y 86, en la desembocadura del río se presentó de manera natural una remoción de las barras de arena,
Eso permitió el acceso en esos años de 459 buques hacia Barranquilla, mucho antes de los tajamares y de manera natural. Como se analizó en 1893, la terminación del muelle de Puerto Colombia contribuyó al abandono de la vía Bocas de Ceniza, pero 40 años después, las mejoras en Bocas de Ceniza hicieron inviable la operación de Puerto Colombia y el ferrocarril. La visión internacional de algunos de los inmigrantes llegados a Barranquilla influyó en la que Roberto Segovia denomina obsesión de los políticos y comerciantes de Barranquilla en tener acceso directo al mar como propósito nacional. Por el año 1906, algunos comerciantes de Barranquilla trajeron a un ingeniero hidráulico estadounidense que formuló el primer estudio y el proyecto técnico para la realización de la obra de Bocas de Ceniza. Un número grande de personas, insiste Segovia, pensaba que la obra de Bocas de Ceniza era un embeleco de los barranquilleros. Por ejemplo, en 1924, la Sociedad Colombiana de Ingenieros recomendó aplazar la construcción de los tajamares y limitarse a labores de dragado. Jorge Villalón, en una cita, el Heraldo de Barranquilla dice que la construcción de Bocas de Ceniza fue porque se dañó el de Puerto Colombia. Pero yo no tengo, dice Villalón, yo no tengo ninguna evidencia de que eso haya sido así. La pregunta es entonces, ¿por qué se produce el traslado? ¿Por qué la necesidad de este puerto si ya estaba el de Puerto Colombia? Ahora, este año, eso se llama fake news. Y se habla nuevamente, tal vez ustedes han oído, de construir para Barranquilla un puerto en mar abierto. El puerto de Barranquilla, el puerto fluvial, realmente está limitado en sus mejores condiciones a barcos de 26.000 toneladas, 28.000 toneladas. Cuando tiene dificultades, entran barcos más pequeños, hay necesidad de dragarlo de manera continua. El proceso de contratación y construcción de las obras de Bocas de Ceniza tropezó con las dificultades usuales y burocráticas y de corrupción, en este caso aumentadas por tratarse de una obra hecha en épocas de la relativa abundancia de dinero que proporcionaba el pago de la indemnización de Panamá, la facilidad con que los bancos internacionales prestaban dinero a Colombia y la misma sensación de abundancia que se tenía en la década de 1920. Decía López Pumarejo que eran los años, abro comillas, de la prosperidad al debe, sin plan, sin método, sin pensamiento orientador. En 1925 se adjudicó el contrato de construcción de las obras a la empresa norteamericana Ullen and Company. Se trataba de una empresa que debió tener importantes conexiones políticas con el gobierno de Estados Unidos, a juzgar por las referencias que en esos años aparecen de ellos en Internet, de contratos propiciados por ese gobierno en diversos países, varios de los cuales dieron origen a pleitos y conflictos comerciales. Entonces se exageraron un poco, una especie como de Odebrecht de su momento. La Gran Depresión de 1929 acabó con el optimismo y paralizó nuevamente el proyecto, pero el gobierno nacional, por iniciativa de los hermanos Robert y Carl Parrish, empresarios estadounidenses vinculados a Barranquilla desde principios del siglo XX y quienes actuaban en representación de una empresa norteamericana, suscribe un contrato para la terminación de los trabajos, los cuales fueron finalmente inaugurados por López Pumarejo en 1936. El 22 de diciembre se oficializó la apertura del canal navegable y se autorizaron las instalaciones del terminal marítimo y fluvial. En su discurso, el presidente señaló: Barranquilla desde ahora puerto de mar. En 1939 se construyeron las instalaciones del terminal portuario en la red de luces y señales en el canal navegable. El primer muelle de Barranquilla para recibir vapores transatlánticos fue construido y administrado por los constructores mediante un contrato.
los tajamares. Voy a tratar de ir un poco más rápido porque se nos está yendo el tiempo, se está acabando el tiempo. Ustedes conocen muy bien para qué se construyeron los tajamares, para aumentar la velocidad del agua y mantener eso drenado. Sin embargo, es necesario dragar periódicamente la desembocadura. El dragado se ha convertido en una necesidad permanente. Esto es característica no solo de Barranquilla, sino de todos los puertos que son marítimos y fluviales. Es importante notar que desde hace poco más de 10 años se ha venido desarrollando una zona portuaria nueva en la margen derecha del río Magdalena. Se llama Palermo, Puerto Palermo. Esta zona tiene espacio para el establecimiento de industrias y ha tenido bastante auge en los últimos 10 años, como les decía. Sí, la siguiente. La modernización del puerto de Cartagena se inició a finales del 19. A raíz de la llegada de buques de acero, se construyó la que yo mencionaba antes, la Machina. Sin embargo, este muelle se incendió en 1929 y Cartagena quedó sin muelle durante 4 años. En los años de 1930 se construyó un nuevo muelle en la isla de Manga por la firma Schneider Corporation, la cual fue administrada en concesión por la misma firma. Trajo mucha maquinaria moderna. La Dirección General de Navegación y Puertos del Ministerio de Obras Públicas administró los terminales de Cartagena desde el año 42 hasta 1961. En la Colombia, hablando de Santa Marta, en la Colombia de principios del siglo XX, para que un puerto pudiera funcionar tenía que tener conexiones con el río Magdalena. Para Santa Marta era difícil comunicarse con el río Magdalena. Se intentó por la Ciénaga y los caños de Salamanca, pero no funcionó eso bien. La historia moderna del puerto de Santa Marta se inicia con la llegada de la United Fruit Company y el inicio de la producción de banano en gran escala. Se generó para el puerto una carga propia que hizo indispensable la construcción de un ferrocarril para el transporte de la fruta y de un embarcadero apropiado para su exportación. Esto lo construyó la Santa Marta Rail Company. La producción de banano en el campo no era intensiva en capital, pero sí lo era su comercialización y transporte hasta los centros consumidores de Europa y los Estados Unidos. La United Fruit asumió el control de la compañía del ferrocarril de Santa Marta, lo alargó 90 millas y adicionó 80 millas de tramos privados para llegar a las plantaciones. También construyó muelles y sistemas de riego. El muelle fue administrado por la United hasta 1955, cuando fue entregado al gobierno nacional. La United otorgó créditos a los productores y les dio asistencia técnica. Se desarrolló un enclave productor de banano, igual a los de las repúblicas bananeras de Centroamérica. Uno ve en Honduras, por ejemplo, la ciudad, el pueblo de Tela, un enclave totalmente norteamericano, también administrado por la United Fruit, desarrollado por ellos. La influencia política de la United se evidencia con la intervención del gobierno central en una huelga de trabajadores en 1928, que condujo a la llamada matanza de las bananeras, cuyo número de muertos y detalles reales no se conocen por los sesgos que han dado a esta historia las interpretaciones políticas de todos los bandos. Y por último, la versión nivelada que está en 100 años de soledad de García Márquez, que terminó siendo considerado, eso ha sido sorprendente, ver que la gente piensa que esa es la historia real de lo que pasó. En otra novela de fondo histórico, la de Vargas Llosa, reciente, se llama Tiempos Recios, se presenta una descripción del uso por parte de la United de la publicidad como la herramienta primordial del poder y de la manipulación de la opinión pública en las sociedades tanto democráticas como autoritarias. Vargas Llosa recuerda, es de suponer que está bien documentado, que todos estos problemas se originaron por el intento de
que hizo el gobierno de expropiarle tierras a la United y de cobrarle impuestos a la United. El gobierno nacional construyó en Santa Marta en 1955, puse la interrogación porque vi otras fechas de 1953, el primer muelle del puerto actual. La longitud total de los muelles fue empleada y en 1968 era de 901 metros, 788 para carga general, 103 para cabotaje. Se denomina cabotaje la navegación que se hace entre puertos cercanos, donde los marineros no pierden la vista de la costa. Por el contrario, se denominaba desde hace siglos la navegación de altura, era en la que se perdía la vista de las tierras firmes. El viaje de Colón fue uno de los primeros viajes con navegación de altura. Sí, la siguiente. Buenaventura, hasta finales del siglo XIX, la importancia de la llamada ciudad-puerto, puerto sin ciudad, estuvo dada por ser prácticamente el único puerto de la Nueva Granada sobre el mar del sur. Este mar ese fue el nombre que le dio Balboa, fue rebautizado por Magallanes como el Océano Pacífico. Después de afrontar las tormentas tremendas del estrecho de Magallanes, a Magallanes le pareció que era un mar totalmente pacífico. La isla de Cascajal, corazón del puerto de Buenaventura, fue un fondeadero de barcos pequeños desde finales del siglo XVIII. La consolidación del puerto como tal se tuvo con la independencia, pues se consideró estratégico su control para trasladar tropas hacia el sur. Recuerden, las tropas iban hacia el Ecuador y hacia Perú. Buenaventura se fundó formalmente en 1827. El puerto tomó fuerza después de que se construyó el ferrocarril de Panamá en 1855, porque permitía abaratar el transporte del tabaco de Palmira. Era más barato llevarlo por Buenaventura, subirlo hasta Panamá, atravesar el ferrocarril, el istmo, y luego continuar con la carga, que dar la vuelta llevándolo hasta el río Magdalena. Una ley de mayo de 1878 autorizó la construcción de un muelle rudimentario y la extensión de la línea del ferrocarril hasta el corregimiento de Córdoba. La isla de Cascajal, como decíamos, no tenía ninguna infraestructura para recibir únicamente, podía recibir únicamente embarcaciones pequeñas. Sin embargo, el camino de rieles, el ferrocarril, que se empezó a proyectar desde 1872 con la participación de Cisneros, empezó a trabajar hacia 1915. El punto de quiebre de Buenaventura se dio por la secesión de Panamá en 1903. Buenaventura pasó de ser un puerto alterno del de Panamá a convertirse en el principal puerto colombiano en la costa pacífica. El continuo aumento del tamaño de los barcos hizo necesario hacer trabajos en la isla de Cascajal, mover el puerto al extremo de la isla. A finales del siglo XIX, el manejo de carga importante, para hacer énfasis en los ferrocarriles, dependía de la existencia de ferrocarril. La ley de 66 de 1872 aprobó la construcción del ferrocarril del Pacífico. Se inició esta construcción en el 1878 y en 1925 llegó finalmente a Cali. Esta red del ferrocarril del Pacífico fue la más importante y la más desarrollada del país. Se han hecho muchos intentos de reiniciar su operación y han fallido, todos han fallado. Yo recuerdo, participé en algo en un intento que se hizo por los años 95 o 2000 de reactivar el movimiento de carga desde el puerto de Buenaventura hasta Cali por ferrocarril.
eso no funcionó económicamente, no fue posible que funcionara. Es mucho más complejo el problema de lo que uno piensa. Sí, pasemos a la siguiente. La apertura del Canal de Panamá y el arreglo de las relaciones con los Estados Unidos reanudó, renovó el interés. Se inició la construcción del terminal marítimo de Buenaventura. Dentro de la construcción del terminal se destaca el muelle Rengifo. En todos los documentos que consulté lo encontré con J, muelle Rengifo, entre 1917 y 92, que facilitó operaciones comerciales de importancia, pues antes se hacía un transbordo de barcos fondeados en la bahía, con hachas cargadas y descargadas manualmente. El muelle Rengifo se construyó con recursos del departamento y tenía bodegas y depósitos para 9.000 toneladas de mercancía. Una plataforma de concreto armado de 148 metros por 36 metros de ancho. Su inusual forma circular que vamos a ver ahora se adaptó seguramente para facilitar el atraque por la popa de mayor número de barcos, poder recibir varios barcos al tiempo. Fue administrado por el Departamento del Valle hasta 1933. La siguiente. Este es el muelle Rengifo, obsérvenlo ustedes a la izquierda. Es un muelle curvo. Lo que se ve en el centro hacia la, perdón, el muelle está hacia la derecha, lo que se ve hacia la izquierda es el terminal actual, que naturalmente ha sido ampliado y reformado. Este muelle Rengifo fue demolido en una forma muy extraña. A mí me recuerda, que lo había estado estudiando hacia la misma época, el puente hexagonal de Trajano. Ahora miramos algo sobre eso. Pasemos a la siguiente. Aquí se ve en una fotografía, la fotografía de la izquierda se ve el muelle Rengifo y se ve la isla de Cascajal y otras harinas rojas para mostrar hasta dónde se ha ampliado. Inicialmente eran ciento y pico de hectáreas y ahora al hacer una evaluación con las herramientas de Google tiene cerca de 400 hectáreas. Muchas de ellas sin propiedad, sin títulos de propiedad debidamente organizados. Hace poco tratamos de comprar, un cliente mío tratamos de comprar unas bodegas muy grandes para adaptarlas para otro uso y no fue posible porque los títulos no estaban claros. A la izquierda se ve el muelle Rengifo, otra foto del muelle Rengifo. Sí, pasemos a la siguiente. Y este es el muelle de Trajano en Ostia. A la derecha se ve el río Arno que sube hacia, el Tíber, perdón, que sube hacia Roma. En esa entrada hexagonal, ahí atracaban los barcos. Había que meterlos seguramente a mano, ya fuera con lazos largos o a remo, había que meterlos porque no había vientos, no era fácil tener los vientos para hacer esas maniobras tan complicadas. Ahí se hacía el transbordo hacia el río Tíber y luego se subía hasta Roma. En diversas referencias que he consultado, se habla de que ese puente tenía hasta 5 y 7 metros de calado. No creo que fuera tanto. No se necesitaba un barco de los grandes, de los romanos de esa época, no calaba más de 3 metros. Sin embargo, eso es lo que figura en las referencias. Sí, pasemos a la siguiente. El muelle de Rengifo fue demolido. Estos son algunos sitios de Buenaventura. Fue demolido algunas décadas después. El Hotel Estación, que seguramente todos ustedes conocen, que está recientemente remodelado, fue inaugurado en el año 25. La carretera de Cali a Buenaventura se empezó a construir en el 26. Fue inaugurado 20 años después por Lleras Camargo. Tal vez ustedes recuerdan el libro este del fundador, escrito por uno de los Eder, donde ese heredero de los Eder relata la forma como el abuelo o bisabuelo tuvo que gastar varios años metiendo la maquinaria del primer ingenio
por caminos de herradura realmente, con una dificultad tremenda, desde Buenaventura hasta Palmira. Algo parecido se hizo años después el señor Pardo, cuando metió la maquinaria de su molino de trigo por la misma ruta, metió hasta Málaga, bastante más adentro Málaga que Palmira. Sin embargo, no se ha escrito ninguna epopeya sobre como se escribió la de Eder. El impacto en Buenaventura de la construcción de Panamá, del canal y del ferrocarril se aprecia con las cifras siguientes. Antes de la construcción del canal y del ferrocarril, Buenaventura movilizaba el 8% de la carga. El 25, apenas 3 años después, movilizaba el 20% de la carga del país. Y a mediados del siglo XX ya movía el 33%. En 2008, el 47%. Hoy eso oscila alrededor del entre 40 y 50%. Sí, pasemos a la siguiente. Estos son, bueno, me refiero tal vez a los últimos, nosotros ya mencionamos algo. En el año 2017 se inauguró la operación del puerto de Aguadulce. Es un puerto nuevo que costó 700 o 800 millones de dólares. Está frente al puerto viejo, a la sociedad portuaria, ya lo que vimos ahora en las fotografías. Ahí está el puerto de Aguadulce. Ahí es una sociedad con empresas asiáticas y la compañía CEMAS también está ahí en eso. Recibe barcos grandes, tiene muelle para carga de carbón coque y para recibo de graneles. Sin embargo, en una referencia de tipo social, Buenaventura es posiblemente el puerto más afectado por la violencia que acompaña el narcotráfico. Otro aspecto importante que va contra Buenaventura, contra la eficiencia, es la pluviometría. Allá se mide en metros, 7,5 metros llueve en algunos años, mientras que en Barranquilla 800 milímetros, en Cartagena 900 milímetros, y en Santa Marta muchísimo menos, 300 milímetros. En Buenaventura, en el mes más seco, llueve más que en Santa Marta en todo el año. O sea, es un puerto limitado a ciertas horas. Sí, la siguiente. La empresa Puertos de Colombia fue creada en el año 59, recibió todo de parte de la nación los puertos anteriores, Buenaventura, Santa Marta, San Andrés, Santa Marta, Tumaco y todos los que fueran incorporados según dice la ley citada por Germán Silva. Pasemos a la siguiente. El sistema portuario colombiano estaba compuesto por puertos públicos y privados. Los públicos son los que hemos mencionado y los privados eran los que trabajaban con banano, con carbón y con hidrocarburos. Las siguientes referencias son a la ineficiencia de Colpuertos, que por un lado era un desangre continuo para los importadores y exportadores, y por otro lado su atraso tecnológico acabó por afectar todo el desarrollo del país. Prácticamente hasta la liquidación de Colpuertos no había equipos para descargar, por ejemplo, contenedores. Y hoy la mayor parte de la carga del mundo se mueve por contenedores. Y la siguiente. Hace algunos años, en un trabajo mío, comparé la reducción de las tarifas de descarga de granos importados antes y después de Colpuertos. Bajaron de $29, que era lo que cobraba Colpuertos e IDEMA, a los $8 en promedio actuales, sin tener en cuenta el cambio de valor del dólar en ese entonces. Lo que tengo a continuación son otras referencias a la ineficiencia de Colpuertos, que se resumen más adelante. Pasemos a la siguiente. Esta es una diapositiva que mandó Germán Silva como resumen de lo que era Colpuertos. En los estudios que hicieron, en los cuales Germán participó, Colpuertos era insostenible por las condiciones laborales.
tenía sobrecostos y restricciones operativas impuestos por las convenciones colectivas de trabajo, algo parecido a lo que está pasando hoy, en estos días, en Panamá, donde el sindicato más grande de Panamá, que ha ido creciendo enormemente, de las obras civiles y de minas y de todo eso, ha ido creciendo, tiene paralizado al país prácticamente hace 2 semanas, con bloqueos de vías, etcétera. Además, era insostenible las cifras financieras de Colpuerto, las tarifas estaban desactualizadas, eran altísimas, eran mucho más altas que las de cualquier otro puerto, y no había equipos modernos. Sí, pasemos a la siguiente. Aquí se ve en este cuadro las cifras del nivel de endeudamiento de Colpuertos entre el año 93 y 94, utilidades netas bueno, de muchos miles de millones de pesos. Sí, pasemos a la siguiente. El sistema de puertos se reformó. Esto coincidió con la apertura económica. Fue una necesidad creada por la apertura comercial, digamos, de Virgilio Barco y de Gaviria. Según un documento de la Cámara de Comercio, de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, perdón, el gobierno era consciente en ese momento de que la apertura constituiría un reto de proporciones mayúsculas, tanto desde el punto de vista macroeconómico como micro. La situación de los puertos era una preocupación importante. Era absolutamente ridículo pensar en hacer una apertura que permitiera aumentar importaciones y exportaciones pensando en la situación de Colpuertos y en la operación de IDEMA. Para comparar, el país importaba, digamos, algo así como 1 millón de toneladas de cereales al principio de la apertura, y hoy importa cerca de 7 u 8 millones de toneladas de cereales y de oleaginosas. Esto naturalmente tiene varias lecturas desde el punto de vista económico, de la agricultura, de la nutrición, que no es el momento de discutirlas ahora. Pero se multiplicó el comercio únicamente en cereales, se multiplicó por 8 o por 10. Sí, pasemos a la siguiente. Esta es otra nota de Germán Silva, donde él eh, eh, muestra cuáles fueron las recomendaciones por una reunión del COMPES del año 90. ¿Cuál era la gestión de los puertos? ¿Qué se buscaba? Y el punto 3 me parece que es el más importante. Esto es del año 90. En el punto 3 se habla de reorganizar Colpuertos y se dice que si los ajustes no son realizados durante 1990, se entenderá que Colpuertos no puede alcanzar los niveles de eficiencia, etcétera. Obviamente Colpuertos era totalmente imposible que alcanzara ese nivel de competitividad en tan poco tiempo. Sin embargo, llama la atención que sería esa zanahoria que les dieron a ellos durante un tiempo, de una zanahoria de un año, a ver si son capaces de conseguir antes de darles garrote y acabar con Colpuertos. Es una de las instituciones más nefastas del país. Sí, pasemos a la siguiente. La liquidación de Colpuertos en el año 93 dio lugar a uno de los mayores fraudes, y el tiempo lo reseña así. Los rumores empezaron a circular por los pasillos del terminal marítimo de la empresa Puertos de Colombia, Colpuertos, en Santa Marta en 1993, y nadie sabe exactamente quién los inició. Lo cierto es que la hora de las liquidaciones, la hora de que las liquidaciones de los trabajadores estaba mal hecha y que la empresa aún les debía conceptos laborales, se extendió como pólvora, y con ellas decenas de liquidaciones fraudulentas que terminaron con el saqueo de 10.000 millones de pesos. Esa fue la cifra de ese entonces. Ahora es una cifra muchísimas veces mayor. Colpuertos terminó reliquidando
a personas que se habían retirado en 1974 y 1985, 20 años antes. Ahí hubo políticos metidos en esto, recuerden ustedes a la senadora Marta Catalina Daniels y el esposo de ella, que era el director de Foncolpuertos. Pasemos a la siguiente. Los puertos fueron otorgados a las sociedades portuarias, fueron creadas la de Santa Marta, Cartagena y Barranquilla. Eh, Produjeron grandes beneficios. Sin embargo, aquí tengo una nota que me parece que es importante. No se pretende desconocer la importancia inicial que tuvieron los trabajos realizados con recursos y esfuerzos gubernamentales, pero Colpuerto se fue convirtiendo en una talanquera al desarrollo de los puertos y el mismo país. Tampoco se pretende presentar a las sociedades portuarias como un dechado de virtudes. Por ejemplo, en el año 2000, yo pude observar en un trabajo que estaba haciendo, o que obviamente no puedo mencionar, yo pude observar a políticos oportunistas convertidos en accionistas sentados en sus juntas directivas y ver la forma como contratistas privados esquilmaban millones de dólares a una de estas sociedades portuarias, aparentemente en connivencia con algunos miembros de su junta directiva. Pregunto si era la corrupción convertida en institución. Indico que no es exclusiva de funcionarios estatales o de empresas privadas. Y uno se pregunta, sin que se conozca la respuesta, ¿dónde puede ser mayor la corrupción? Si pasemos a la siguiente. Estas son algunas gráficas que permiten ver los efectos de las sociedades portuarias. La línea verde muestra que en una línea de tiempo, muestra el tiempo promedio no trabajado por buque, y la línea azul muestra el tiempo promedio de los barcos trabajados. Vean ustedes como a partir del año 98 ya eso se estabiliza, ya los buques entran directo. Es poco el caso de un barco que tenga que fondear en la bahía esperando turno. En los buques ha habido un cambio enorme, enorme. Pasemos a la siguiente. Y en esta gráfica se ve la forma como bajó la tarifa promedio de descarga en los puertos. Estos son pesos constantes del año 2010 y se ve como en el año 92, o sea, con Colpuertos vivo todavía, costaba 94.000 pesos bajar una tonelada y hoy o desde hace años está alrededor de los 14.000 pesos más o menos en pesos de 2010, bajar una tonelada de granos, o de carga, o subir una tonelada a un barco. Sí, pasemos a la siguiente. Eh, eso tal vez podemos dejarlo porque ya se nos fue el tiempo. Aquí me refiero, esto lo verán ustedes posteriormente cuando se reparta la presentación, me refiero a los beneficios que se recibieron con el descargue de los granos, que es una carga importantísima. 9, 10 millones de toneladas de granos valen muchísimos millones de dólares y tienen repercusión en el costo de la vida y en muchas otras cosas. Sí, pasemos a la siguiente. Y a la siguiente. Aquí hay una nota que puede ser importante. La facilidad en los descargues de los granos, estoy hablando básicamente de maíz, de trigo y de torta de soya, permitió que las empresas de balanceados de animales, que hay algunas que son gigantescas, redujeran el tamaño de sus inventarios a un promedio muy, muy bajo. Sin embargo, esto en la pandemia salió el tiro por la culata, porque ninguna de las empresas tenía reservas y se murieron miles de aves por falta de alimentos. Sí, pasemos a la siguiente. Y a la siguiente. Sí, aquí muestro cómo el puerto de Buenaventura de Cartagena se especializó en contenedores, manejo de contenedores. Es un puerto muy importante en el Caribe, más que todo para transbordo, más que para
que para carga o descarga de contenedores propios hace transbordos. Y esto seguramente su actividad va a aumentar ahora o debe estar aumentando con las dificultades que tiene el canal de Panamá por falta de agua. Cuando uno llega a Panamá volando, observa las colas tan largas de barcos esperando que les toque turno. Aún con el canal ampliado, eso no alcanza. Sí, pasemos a la siguiente. Estas son las fotografías comentadas que se mencionaba. Esto es la forma como se descargan los granos ahora con máquinas. Estas son máquinas que se hincan. Este es un barco con las escotillas abiertas y la máquina hincada. En algunos casos es neumático y succiona los granos a unas ratas enormes de 800 toneladas por hora y carga los transportadores de banda que se tienen en el fondo. Estas máquinas se utilizan en el puerto de Buenaventura y en el puerto de Santa Marta. Miremos la siguiente. Este es el puerto en Urabá, donde se cargan actualmente, la forma como se cargan actualmente los contenedores con banano. Esto viene desde las fincas, buena parte se transborda o se transporta por el río León, llega en contenedores y se lleva a barcazas que cargan barcos fondeados. Y aquí se ve también en la foto de la derecha, se ve la operación, eh, con transbordos y con fondeos. Pasemos a la siguiente. Y este es el puerto, una perspectiva artística del puerto de Puerto Antioquia, el puerto nuevo en Urabá, con una inversión total de unos 500 millones de dólares, un viaducto de 3,5 o 4 kilómetros, con plataformas para recibir. Ustedes pueden ver ahí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 7 u 8 barcos grandes, barcos de 200 metros de longitud y permite cargar contenedores con banano. Tiene patios en tierra firme, tiene patios equipados con electricidad para tener los contenedores refrigerados y permite descargar además de productos a granel, minerales como abonos, fertilizantes y granos. Es un puerto de propósito múltiple que debe estar operando más o menos en marzo del año 25, del 2025. Si pasemos a la siguiente. Y esta es una foto de una forma no rudimentaria, pero lenta de cargar coque en contenedores, con un cargador inclinando el contenedor y llenándolo poco a poco con coque. Esta es una foto de la operación en Barranquilla. Pasemos a la siguiente. Y esta es una foto de cargue al paso. Se están cargando 1,000 toneladas por hora de carbón con el tren sin parar. El tren va avanzando y un computador se encarga de que el tren vaya a la velocidad adecuada y que la báscula alimentadora que se ve a la izquierda vaya llenando al barco, el tren al paso. Se consiguen operaciones de rendimientos enormes. Las operaciones se tienen en La Guajira y en la zona carbonera. Hay un proyecto muy grande de utilizar el ferrocarril desde La Dorada hasta Ciénaga, cargando coque y carbón mineral de esta manera y descargando granos y trayéndolos también por ferrocarril, también de manera muy rápida. Pasemos a la siguiente. Este es un transportador esto está en Puerto Brisa, en Santa Marta, en La Guajira, perdón. Esto puede manejar 5,000 toneladas por hora para cargar barcos. Una velocidad tremenda. Son instalaciones muy grandes. Esto tiene, desde aquí, del punto de la foto hasta allá, tiene como 1,5 kilómetros, y de aquí hasta tierra firme, hasta donde están los patios carboníferos, tiene también varios kilómetros. Pasemos a la siguiente. Esta es una de las zonas, es una fotografía tomada de Google, una de las zonas carboníferas de mayor importancia. Poco venida a menos en estos días.
está la carbonera de los patios de carbón de la Drummond, la zona de Puerto Nuevo, que fue lo que devolvió la Glencore al Estado, Prodeco, que es propiedad de la Glencore, y el muelle, los patios y muelles de Río Córdoba. Por aquí se puede manejar, se pueden cargar fácilmente, con plena operación se pueden cargar 15.000 toneladas por hora en 3 barcos. Bien, esa es toda mi presentación. Y excúsenme porque me fui de tiempo bastante. Muchísimas gracias, ingeniero Álvaro Castillo Niño, por su interesante y muy bien documentada y amplia exposición sobre lo que han sido desde la época de la colonia los puertos y de las circunstancias difíciles de hoy en día de nuestros puertos en todo sentido. Vamos a ver qué posibilidades podría haber sobre el futuro para mejorar los puertos, porque realmente pues es la conexión de Colombia con el extranjero a través de sus puertos. Fuera de la vía aérea, pues no tenemos otra conexión, porque tampoco hemos podido terminar la carretera del Darién, que nos daría una conexión terrestre. Pero bueno, todo esto puede ser la información que usted nos ha dado de los antecedentes de los ferrocarriles, todo ha sido muy amplia. Muchísimas gracias. Amplio, amplío la posibilidad de comentarios por unos minutos. Tenemos unos 15 minutos más para poder terminar esta reunión que ha sido bastante extensa, pero le doy la palabra a quien quisiera participar. Levanten la mano. Adelante, Camilo Santander. Muy interesante. Obviamente el comercio con el Asia, debido a la creciente importancia del Asia en el comercio internacional y la toma de los puertos por parte de la China en la mayor parte de los países del mundo entero. Sin embargo, en Colombia, pues se tiene se le da muy amplia importancia al asunto ecológico y la idea de un puerto en Tribugá, que sería un puerto de buena profundidad, pues abre una serie de incógnitas. Primero que todo, el tema ecológico, obviamente, que pues eso afectaría enormemente toda la ecología del Chocó y la ecología marítima de las ballenas y de toda la pesca local y demás. Nos traería un cambio sustancial en daño de la ecología, evidentemente, según los ecólogos. Por otro lado, pues el tema de la ruta de la visita del presidente a la China en este momento, pues nos deja todavía con la incógnita de qué acordó y cuál es el futuro de este gobierno en relación con su dependencia en muchos aspectos, no solo comerciales, sino políticos, económicos y militares. Una de las realidades que se han visto en varios sitios del mundo, que es que con el tema de construir puertos, básicamente muchos se han convertido en puertos militares, cosa que sería supremamente delicada, pues, y vemos que hoy en día, pues, este aspecto militar está tomando demasiada importancia y vemos el mundo cuasi envuelto en una guerra creciente entre el Medio Oriente, el Oriente y el Occidente. Entonces, un momento para reflexionar y con cuidado tomar todas esas decisiones, porque pues el mundo está pretendiendo que cambie demasiado pronto, sin desconocer la importancia que siempre, y mucho antes de que llegaran los españoles a América, tuvo el comercio de América a través del Atlántico. Y es algo desconocido virtualmente por
por la historia nuestra, pues es una historia que empieza con Roma, pero evidentemente desde el otro punto de vista, cuando uno analiza la historia del Egipto, del Medio Oriente, de la propia China, vemos la importancia que tuvo el comercio y entre otros aspectos el oro mismo como parte del comercio. De tal suerte que pues no se sabe cómo vayamos a poder balancear una cosa con otra y cómo va a resultar el cambio que va a representar todo este aspecto de la geopolítica mundial que en este momento está convirtiendo cada día en más azarosa. Ese es el comentario para nosotros. Muchas gracias por el comentario, Camilo, muy amable. ¿Alguna otra persona quiere hacer algún otro comentario, alguna pregunta, observación? Bueno, veo que no hay más. Le damos la palabra a Álvaro Castillo si quiere terminar con algún comentario final para proceder con el último punto del orden del día. Adelante, Álvaro, si quiere comentar alguna otra cosa. Sí, sí, muchas gracias. Tal vez vale la pena comentar un poco que las dificultades no son solo de tipo ecológico, puestas por autoridades ecológicas o ambientales, sino también por los grupos indígenas, que puede que tengan razón, puede que no tengan razón, pero en todo caso, en el caso de Puerto Brisa, un puerto que construyó don Arturo Blanco, que murió hace un par de años en La Guajira, el puerto, la construcción estuvo paralizada durante 4 o 5 años, mientras negociaba con los indígenas de la zona de La Guajira, negociaba la autorización para poder hacer el puerto, porque ellos reclamaban que no tiene una altura de más de 10 o 15 metros, era un sitio sagrado. Eso estuvo paralizado 4 o 5 años. Y entre otras cosas, en ese sitio, en el Puerto Brisa hoy día, están almacenadas y medio abandonadas las torres de viento, generadoras eléctricas que se iban a montar en el sitio este que una compañía europea devolvió hace poco tiempo. No se pudieron instalar las torres con sus ventiladores y generadores, están en Puerto Brisa hace 2 años, abandonadas. ¿Quién sabe cómo acabará eso? No se consiguió la autorización para instalar la parte de viento. Muchas gracias. Sí, en un futuro tendremos posibilidad de seguir comentando estos aspectos cuando tengamos una conferencia que se nos ha ofrecido sobre los puertos militares de Colombia. También es otra conferencia que será muy interesante. Ha sido una tarde magnífica de oír de la historia de nuestros puertos del Océano Atlántico, del Pacífico, de la incidencia que ha tenido nuestra separación de Panamá, etcétera, muy bien documentada. Esperamos que nos envíe Álvaro la información para poderla publicar en nuestros próximos revistas de archivo. Y simplemente cerramos la palabra. Un abrazo para todos y que tengan una feliz tarde.